Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, y que además ha estado causando bastante revuelo en las redes sociales. Has leído bien en el título, hoy vamos a hablar de Greta Thunberg. Pero no de la forma en que te lo esperas. Vamos a profundizar en algunas de las críticas que ha recibido, en los logros que ha conseguido, y en todo lo que rodea a esta figura que sin duda ha marcado un antes y un después copyright en el activismo medioambiental. Y también copyright vamos a abordar ese titular tan llamativo que viste al entrar a Q. Que prepárate porque vamos a desmontar algunos mitos, analizar algunos datos y sobre todo, vamos a intentar tener una conversación superíndice 3N honesta y con la mente abierta sobre este tema tan importante. Antes de que empecemos, quiero pedirte un pequeño más menos o favor. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido sobre temas variados, siempre intentando aportar información superíndice 3N relevante y generando debate. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa muchísimo para nosotros. Ahora sin preámbulos vamos a meternos de lleno en el tema. Bien, empecemos por lo obvio. Greta Thunberg. Su nombre resuena en cada rincón superíndice 3N del planeta. Una joven que prácticamente de la noche a la más menos sana, se convirtió superíndice 3 en la voz de una generación superíndice 3N preocupada por el futuro del planeta. Pero ¿qué copyright N es realmente Greta Thunberg? De los titulares y las copyright micas, hay una historia que vale la pena contar. Greta comenzó superíndice 3 su activismo de una forma muy personal, sentándose frente al Parlamento sueco con un cartel que decía Skolstrek fue climatet, huelga escolar por el clima. Tenía solo 15 o más menos y estaba profundamente preocupada por la inacción superíndice 3N de los líderes mundiales frente a la crisis climática. Su acción superíndice 3N aparentemente sencilla, desató superíndice 3 una ola de movilizaciones juveniles en todo el mundo, dando origen al movimiento Fridays for Future. Y aquí es donde empieza la controversia. Algunos la ven como una heroína, una líder inspiradora que ha logrado concienciar a millones de personas sobre la urgencia de tomar medidas para combatir el cambio climático. Otros, en cambio, la critican duramente acusándola de ser una marioneta de intereses ocultos, de simplificar demasiado los problemas complejos y de utilizar un lenguaje alarmista que solo genera ansiedad y desinformación superíndice 3N. ¿Qué copyright N tiene razón superíndice 3N? Pues, como suele ocurrir en estos casos, la verdad es mucho compleja que un simple blanco o negro. Analicemos primero algunos de los argumentos a favor de Greta. Es innegable que ha logrado poner el tema del cambio climático en el centro del debate público. Ha hablado en foros internacionales, ha interpelado a líderes mundiales y ha movilizado a millones de superíndice 3 venes a salir a las calles para exigir acciones concretas. Su discurso, a menudo crudo y directo, ha incomodado a muchos, pero también copyright N ha resonado en el corazón superíndice 3N de quienes se sienten frustrados por la falta de avances en la lucha contra el cambio climático. Además, Greta ha inspirado a muchas personas a cambiar sus hábitos y a adoptar un estilo de vida sostenible. Desde reducir el consumo de carne hasta utilizar el transporte público o apoyar a empresas comprometidas con el medio ambiente, su influencia se ha notado en muchos condiéresis ámbitos de la vida cotidiana. ¿Pero qué copyright hay de las críticas? Una de las comunes es que Greta es una más menos utilizada por organizaciones ecologistas y por sus propios padres para promover una agenda política. Se la acusa de no tener conocimientos científicos su superíndice 3 lidos y de repetir consignas que le dictan otros. Es cierto que Greta no es una científica climática. Ella misma lo ha reconocido en varias ocasiones. Su rol es el de activista, el de dar visibilidad a las investigaciones científicas y de presionar a los líderes políticos para que actúen en consecuencia. Y en este sentido creo que es importante recordar que el activismo no requiere necesariamente de un doctorado en la materia. Lo que se necesita es pasión superíndice 3N, compromiso y la capacidad de conectar con la gente. Otra crítica recurrente es que Greta simplifica demasiado los problemas del cambio climático. Se la acusa de presentar soluciones simplistas y de ignorar la complejidad de la economía global y de las necesidades energocopyrighticas de la población superíndice 3N mundial.
Es cierto que el cambio climático es un problema complejo que requiere de soluciones complejas. No hay una bala mágica que vaya a resolverlo de la noche a la más menos sana. Pero esto no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados y esperar a que los científicos encuentren una solución superíndice 3N milagrosa. Hay muchas cosas que podemos hacer ahora mismo para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y para adaptarnos a los impactos del cambio climático. Y Greta, con su activismo, nos recuerda constantemente esta urgencia. Y llegamos al punto del titular que te trajo hasta AQ. Explota Greta es buena pero fue un error, lo confiesa todo. Este tipo de titulares, a menudo sensacionalistas, buscan generar clics y visitas a costa de la desinformación superíndice 3N. Y en la mayoría de los casos, son completamente falsos. Es importante ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos, especialmente en Internet. Antes de creer cualquier cosa que leamos, debemos verificar la fuente, contrastar la información superíndice 3N y asegurarnos de que no estamos cayendo en una trampa de desinformación superíndice 3N. En el caso de Greta, es cierto que en algún momento ha expresado arrepentimiento por ciertas cosas que ha dicho o hecho. Por ejemplo, en una ocasión superíndice 3N se disculpó superíndice 3 por haber dicho que debamos poner a los políticos contra la pared, una frase que fue interpretada como una incitación superíndice 3N a la violencia. Pero estas disculpas no significan que Greta haya renunciado a su activismo o que considere que su lucha por el clima haya sido un error. Al contrario, sigue muy comprometida que nunca con esta causa. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir con este vídeo? No es ni glorificar a Greta Thunberg como una santa intocable ni demonizarla como una villana manipuladora. Lo que quiero es invitar a la reflexión superíndice 3N y al debate constructivo. Greta es una figura compleja con luces y sombras, como todos los seres humanos. Pero es innegable que ha logrado algo muy importante, despertar la conciencia sobre la crisis climática y movilizar a millones de personas en todo el mundo. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas, podemos criticar sus copyright todos, pero no podemos negar su impacto. Y creo que es importante reconocer que ese ayuda de las críticas y las copyright micas, hay una joven que luchando por un futuro mejor para todos. Ahora, quiero que reflexionemos sobre algo fundamental, el cambio climático es un problema real que nos afecta a todos. No es una invención superíndice 3N de los científicos ni una conspiración superíndice 3N de la subcondiéresis copyright lights. Es una realidad que estamos viviendo en carne propia, con eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Y si bien es cierto que las soluciones al cambio climático son complejas y requieren de la colaboración superíndice 3N de todos los actores sociales, también copyright N es cierto que cada uno de nosotros puede hacer algo para contribuir a la solución superíndice 3N. Desde reducir nuestro consumo de energía hasta elegir productos sostenibles, pasando por apoyar a empresas comprometidas con el medio ambiente y exigir a nuestros gobernantes políticas climáticas ambiciosas, hay muchas cosas que podemos hacer para marcar la diferencia. Y no se trata de ser perfectos, sino de hacer lo mejor que podamos con los recursos que tenemos. Se trata de adoptar un estilo de vida consciente y responsable con el planeta. Se trata de pensar en las generaciones futuras y en el mundo que les vamos a dejar. Greta Thunberg ha sido una catalizadora de este cambio de mentalidad. Nos ha recordado que no podemos seguir ignorando el problema del cambio climático y que debemos actuar ahora mismo para evitar una catástrofe. Y si bien podemos criticar algunos aspectos de su activismo, no podemos negar que ha logrado algo muy importante, inspirar a millones de personas a tomar medidas y a exigir un futuro sostenible. Asu que la superíndice 3 vez que veas un titular sensacionalista sobre Greta Thunberg, te invito a que te detengas un momento y reflexiones sobre el mensaje que hay detrás. Te invito a que te preguntes si siendo crítico con la información superíndice 3N que consumes y si contribuyendo a la desinformación superíndice 3N. Y sobre todo te invito a que te preguntes qué copyright puedes hacerte para contribuir a la solución superíndice 3N del cambio climático. Porque al final, el futuro del planeta en nuestras manos. Y quiero aún más menos adir algo Creo que a veces el labor urgine de la información superíndice 3N y las redes sociales, olvidamos algo fundamental, la empatía. Tendemos a juzgar a las personas con demasiada dureza, sin tener en cuenta sus circunstancias, sus motivaciones y sus errores.
Y creo que esto es especialmente cierto en el caso de Greta Thunberg. Es fácil criticarla desde la comodidad de nuestro sofá, pero es importante recordar que es una joven que ha dedicado su vida a una causa que considera justa. Y si bien podemos estar en desacuerdo con algunos de sus planteamientos, creo que merece nuestro respeto y nuestra admiración superíndice 3N por su compromiso y su valentía. Porque al final, lo que realmente importa es que todos estemos trabajando juntos para construir un futuro mejor para el planeta. Y eso requiere de diálogo, de respeto y de empatía. Y no olvidemos que el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino también copyright en un problema social, con un superíndice 3 mico y político. Sus impactos afectan de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, exacerbando las desigualdades y generando conflictos. Por eso, las soluciones al cambio climático deben ser justas e inclusivas. Deben tener en cuenta las necesidades de todos, especialmente de aquellos que menos han contribuido al problema pero que sufren sus consecuencias. Y en este sentido, es fundamental que los países desarrollados asuman su responsabilidad y su superíndice 3 rica y que proporcionen a los países en desarrollo los recursos y la tecnología necesarios para hacer frente al cambio climático. Porque al final, la lucha contra el cambio climático es una lucha por la justicia social y por la equidad. Es una lucha por un mundo justo y sostenible para todos. Y por último, quiero recordarles que el activismo no es solo cosa de superíndice 3 venes. Todos podemos ser activistas independientemente de nuestra edad, nuestra condición superíndice 3N social o nuestra profesión superíndice 3N. Podemos ser activistas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Podemos ser activistas votando por políticos comprometidos con el medio ambiente, apoyando a organizaciones ecologistas, participando en manifestaciones y protestas, o simplemente hablando con nuestros amigos y familiares sobre la importancia de cuidar el planeta. Porque al final, el activismo es una forma de ejercer nuestra ciudadanía y de contribuir a la construcción superíndice 3N de un mundo mejor. Y todos tenemos el poder de marcar la diferencia. En resumen, hemos visto que Greta Thunberg es una figura controvertida, pero innegablemente influyente. Hemos analizado tanto las críticas que recibe como los logros que ha conseguido. Hemos desmontado algunos mitos y hemos intentado tener una conversación superíndice 3N honesta sobre su papel en la lucha contra el cambio climático. Hemos recordado que el cambio climático es un problema real que nos afecta a todos y que cada uno de nosotros puede hacer algo para contribuir a la solución superíndice 3N. Hemos resaltado la importancia de la empatía, la justicia social y el activismo. Y ahora, quiero darles las gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya invitado a la reflexión superíndice 3N. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de Greta Thunberg? ¿Es tú, N, de acuerdo con sus ideas? ¿Qué copyright acciones es tú, N, tomando para combatir el cambio climático? Du copyright, genme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les ha gustado este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Y recuerden, el futuro del planeta está en nuestras manos. Actuemos ahora mismo para construir un mundo justo y sostenible para todos. Hasta la superíndice 3 Sima.